Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Hoy les presentamos Luz contra Tinieblas. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos y gracias por continuar en nuestra serie Regresando a nuestro Creador. Hoy estamos en la clase número 9 y la clase del día de hoy tiene que ver con luz contra tinieblas. ¿Qué es esto? Luz contra tinieblas, oscuridad, ¿verdad? Y luz son términos que siempre también nos están definiendo algo que tiene que ver con el entorno, ¿verdad? De cada día y de la vida también. Bueno, la clase pasada hablamos de cosas importantes, de la esencia del mensaje de la buena nueva. Vuélvanse al Todopoderoso, volvamos al Creador, significa dejemos nuestros caminos torcidos, nuestros caminos mal hechos, mal trazados, con hoyos, ¿verdad? Con montañas, todos feos, y enderezarlos para entonces encontrar el camino de regreso al Padre. Ahora, vemos que este anuncio del profeta Isaías, ¿verdad? Sobre el mensajero que iba a decir estas palabras y que significaban esto, también en la Biblia se traducen a dos palabras que tienen que ver con un entorno del ser humano, la luz y las tinieblas. Es algo muy claro. Mucha gente, por ejemplo, hasta el día de hoy, ¿verdad? Sobre todo los más jóvenes, le tienen miedo a la oscuridad, le tienen temor a la oscuridad, las tinieblas. Y es que no se ve nada y es que, ¿verdad? La mente cuando no registra lo que ve en la luz, entonces empieza a crear, a imaginar y empiezan, ¿verdad? Estos temores. Qué interesante, la Escritura, la Biblia, nos habla de estos entornos precisamente y ciertamente, pues la luz significa vida, la luz significa ver la realidad, conocer, ¿verdad? Tener entendimiento, conocimiento, tener discernimiento de lo que está a nuestro alrededor y poderlo percibir. Pero las tinieblas no nos dejan ver y las tinieblas, la oscuridad, entonces nos muestran un entorno de temor, de miedo, de inseguridad. Pues esa es la forma figurativa, ¿no? Y esta clase tiene que ver con eso. Es esos caminos torcidos, esos caminos que tenían hoyos, que tenían baches, que tenían montañas, que estaba todo en desorden, significa una vida desordenada, una vida haciendo cada quien lo que bien le parece, una vida en desobediencia del Creador, y significa, ¿verdad? En la Biblia o se traduce o se muestra como un entorno de tinieblas, un entorno de oscuridad. Y ese es el estatus que tenía el pueblo de Israel en aquella época que se habían alejado del Creador. Cuando el Creador les dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, les está diciendo, salgan de esos caminos torcidos, salgan de esas tinieblas, salgan de esa oscuridad y vengan a la luz. La luz en la Biblia es figurada como la verdad, el conocimiento del Creador, las instrucciones, los mandamientos, algo que es verdadero, algo que es vida. Y es otra vez como todo, ¿verdad? Siempre poniendo nuestro ejemplo. Cuando alguien, por ejemplo, otra vez quiere viajar a algún lugar, toma su auto y dice, quiero ir a tal lugar, pero nunca ha ido y no tiene ni idea ni cómo, no tiene ni el GPS, no tiene, ¿verdad?, el mapa que lo guía. ¿Qué significa? Pues va a ir en tinieblas, se dice ahí, va a ir a tientas, ¿verdad? Como alguien que está en la oscuridad, a tientas quiere decir averiguando, experimentando cada lugar. Está en tinieblas. La forma de hablar tinieblas es no conocer la verdad, no conocer la realidad. Pero cuando dice tengo luz, quiere decir conozco, ¿verdad? Conozco, sé el camino,
conozco los lugares, conozco incluso las características y puedo ir sin ningún problema. Este término tenemos que familiarizarnos porque en la Biblia habla de esto. Dice que al principio, ¿verdad? La luz resplandeció sobre las tinieblas. Y es una figura muy interesante en Génesis del Mesías, cuando el Mesías resplandece sobre la desobediencia. Pero también en la Escritura vemos, por ejemplo, un salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, la Biblia, es una lumbrera en mi camino, ¿verdad? Y eso es un ejemplo muy grandioso, porque cuando alguien va de noche, ¿verdad? Y quiere ir caminando por algún lugar, pues necesita llevar una lámpara. Cuando lleva una lámpara, entonces se va alumbrando y sabe dónde va a pisar, sabe que no hay peligro. Imagínense a alguien que camina solamente así por el bosque, por la calle, incluso la calle, cuando no hay alumbrado público. Es un peligro porque incluso hasta hay, ¿verdad? Alcantarillas abiertas y es peligroso. Entonces, la Escritura siempre está hablando de estos dos entornos. Las tinieblas es cuando el ser humano decide caminar como bien le parece y se accidenta todo el tiempo, pero la luz se está refiriendo a la verdad, al conocimiento del Creador, a poder andar en obediencia y poder tener una vida agradable a Él, feliz y además, como ya hemos hablado antes, tener la oportunidad de extender la vida a la eternidad. Vamos a ir a la Escritura y miren, por ejemplo, lo que dice en Mateo 4:12, cuando el Mesías empieza a hablar el mensaje de la buena nueva que inicia para Israel, el Israel que estaba en las tinieblas. Miren lo que dice Mateo 4:12 al 17. Cuando el Mesías, el Salvador, oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, dos tribus que estaban en el norte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, otra vez, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó el Mesías a predicar y a decir: vuélvanse, volveos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta profecía la encontramos en Isaías. El Todopoderoso, por medio de Isaías, había dicho que luz les iba a resplandecer a los habitantes que vivían en el norte. Dice Galilea de los gentiles, porque estas regiones que eran israelitas se habían alejado tanto del Creador que se hicieron gentiles, dice así. Es decir, gentil quiere decir como las naciones, como el resto de las naciones, no como Israel que conocían al Creador, sino como el resto de las naciones que no creían al Creador y empezaron a hacer sus propias religiones, templos, ideologías, filosofías, etc. Y eso significaba que estaban en tinieblas, mira nada más. Entonces dice que cuando el Mesías ve que Juan el Bautista es preso porque estaba predicando él la justicia y el camino correcto del Creador, entonces el Mesías empieza a encaminarse desde el norte hacia el sur y va a Galilea, tierra del norte de Israel, y empieza a predicar en esas regiones que correspondían a esas dos tribus. Y dice que luz les resplandeció. A ver, vamos a entender. Si tinieblas significa que cada persona hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Desobedecía, tomaba sus decisiones, se equivocaban, hacía sus religiones, hacía sus ídolos, sus imágenes, todo esto. Si eso significa tinieblas, ¿cómo es que les resplandece la luz? El Mesías. Ahora, el Mesías es como una lámpara, como una luz que viene a un lugar donde hay personas que están en desobediencia, en tinieblas. Fíjense qué figura tan interesante. En el verso 16, vean, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es decir, llega el Mesías, ¿y qué hablaba el Mesías? ¿Qué palabra traía el Mesías? Traía la palabra de verdad. Traía la palabra que, como Juan el Bautista, comenzaron a decir:
dejen sus malos caminos, dejen sus malas actitudes, no extorsionen, no mientan, no anden con hechicería, no anden con adulterio, no anden con idolatría, todas estas cosas que el ser humano se ha generado y se ha creado de generación en generación, malos hábitos, malas influencias, malas conductas, todo esto, revanchismo, envidias, egoísmo, mentira, muerte, robo, todas estas cosas, qué interesante, son tinieblas. Y en la palabra, en la Biblia, la verdad que es la luz las reprende y dice no las hagas, no hagas esto. Esto es lo que entendimos que es el código, ¿verdad?, de vida para el pueblo de Israel. Esto era, y el pueblo de Israel tampoco lo quiso. Aquí lo importante es de que, como ya aprendimos, el pueblo de Israel no lo quiso hacer y pecó, es decir, se equivocó y cometió errores. Pero el resto de las naciones, todas las naciones también hicieron lo mismo. Entonces aprendimos que el Padre, como va a perdonar al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham, también Él dice, yo también voy a perdonar a todas las naciones. Y cuando Él envía a su Hijo, Él es la luz de todo ser humano. ¿Y qué hace la luz? Nos dice, dejen todas esas malas actitudes. El mensaje de la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio, pues, llegó la verdad, es la voluntad del Creador, es andar en sus mandamientos, andar como a Él le gusta que andemos, y dejemos los caminos torcidos. Dejemos los caminos torcidos para venir a andar en los caminos que Él quiere. Eso es el Evangelio, la buena nueva. Lo único que vemos de intermediario aquí es justamente el Mesías. Es que ahora el Mesías vino hace 2000 años a decirnos justamente esto. El Todopoderoso, el Padre, el Creador, el Eterno, que no tiene principio ni fin, me envió para decirles, les da una oportunidad más. Y esta oportunidad más es que vuelvan a Él, que vuelvan a Él. Miren lo que dice más adelante. El Mesías es luz, es decir, nos va a mostrar la obediencia al Padre. Vean, por ejemplo, en Juan, capítulo 1, el verso 4. Dice, en Él, hablando del Mesías, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Se dan cuenta? Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el verso 9 del capítulo 1 también de Juan, vean, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es Él, el Mesías, el Hijo del Todopoderoso. Vean el verso 10, sigue hablando en el mismo tono. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y vamos a Juan capítulo 3, verso 19, vean lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí viene esta parte en la Escritura que va a dejarnos ver no solamente la condición de Israel, sino la condición del ser humano, que es que le gustan más las tinieblas, le gusta más la desobediencia, le gusta a cada quien hacer lo que bien le parece. Cuando viene la luz, que es el Mesías, y dice, mira, el Padre quiere que vivas así, el ser humano no quiere. Y bueno, Él elige. Ya hablamos del libre albedrío. Si alguien elige por el mal, pues bueno, pero tendrá su consecuencia. Pero la buena nueva, el Evangelio es hay oportunidad todavía para que cambies tu forma de vivir y el Padre, el Creador, te haga una nueva persona. Otra vez volvemos a nuestro ejemplo del automovilista, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice cuando llega la gente de tránsito? Le dice, mira, está el reglamento. Si andas conforme al reglamento, conforme a lo que dice, ¿verdad?, el reglamento, vas muy bien. Pero ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con el conductor? ¿Qué pasa con esta reacción interna? Mientras no haya agentes, ¿verdad? Mientras no haya autoridad, pues yo me estaciono aquí, pues yo me doy de regreso aquí en sentido contrario, yo me meto en esta calle, pues no traigo placa, no traigo licencia. ¿Se dan cuenta? Esta condición es la que el ser humano se está causando a sí mismo mal, se está causando daño. El mensaje del Evangelio de la Buena Nueva
justamente es revertir todo ese comportamiento, no solamente en la calle, no solamente con los que nos rodean, con todas nuestras áreas de nuestra vida. Cambiar, porque la luz, que es la verdad, que es el Mesías, nos está diciendo, vuélvanse al Todopoderoso, cambien su forma de vivir. Miren lo que dice en Efesios 5, del 3 al 11, del 3 al 12, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 5, del 3 al 12. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a gente santa, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, el que es idólatra, tienen herencia en el reino del Mesías y del Todopoderoso. Nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene el juicio del Todopoderoso sobre los hijos de desobediencia. No sean partícipes con ellos, porque en otro tiempo tú eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Salvador. Anda como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vean, el fruto que es luz de ser hijos, de ser del Salvador, es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas que no dan fruto, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Es muy claro. Todas las cosas negativas, todas esas maldades, todo eso es tiniebla. Cuando nosotros hemos escuchado el Evangelio, entonces la buena nueva, si alguien escucha de eso, si alguien cree que vive el Evangelio, si alguien cree en lo que se conoce como el Cristo o el Mesías, si alguien cree en lo que se conoce como el Jesús o Jesucristo, Yeshua, el Salvador de este mundo, de esta tierra, entonces miren lo que tiene que cambiar totalmente su vida. El mensaje de la buena nueva es esto, que el Mesías es el medio, ¿verdad?, que el Todopoderoso ha puesto para que nosotros tengamos este cambio. Eso es. Y otra vez, en la Biblia seguimos viendo estas dos facetas. Tinieblas, incluso aquí lo dice en el verso 11, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Regularmente las cosas malas que el ser humano, que el mundo, que la gente planea, se hacen en secreto, a escondidas, que nadie escuche, ¿verdad? Tramando el mal, todos esos planes malévolos, en secreto, eso es en tinieblas, escondidos, donde la luz no pueda reflejar. Entonces, qué interesante es que incluso los apóstoles, si ustedes leen sus cartas detenidamente, se van a dar cuenta que todo el tiempo ellos están escribiéndole a aquellos que leen y que escuchan sus cartas, que cambien su forma de vivir, que ya no vivan como antes vivían. Ahí Pablo lo está diciendo en la carta a los Efesios, dice, antes ustedes eran tinieblas, quiere decir, tenían una vida desastrosa, cada quien hacía lo que bien le parecía. Dice, pero ahora si son del Mesías, si son ya también hijos del Todopoderoso, entonces ahora tienen que ser hijos de luz y andar como hijos de luz. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver más adelante, vean los otros versículos. Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 1, verso 12, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, o sea, en verdad, en conocimiento del Creador, el cual, dice, nos ha librado del poder de las tinieblas, miren, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren lo que escribe Pablo a esta congregación, a estos creyentes que están en Colosas. Qué interesante, porque les dice otra vez, el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense nada más. Dice, nos ha trasladado, dice, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo está resumiendo todo el mensaje del Evangelio. El Mesías fue enviado y entregado como una ofrenda en su muerte, su sangre, como inocente para nosotros culpables que estábamos bajo el poder de las tinieblas, o sea, bajo el poder de la mentira, del engaño, de los caminos torcidos, de malas actitudes, de una vida desastrosa. Eso es el poder de las tinieblas. Ahora, ese poder de las tinieblas lo tiene el enemigo, lo que se conoce como el enemigo, el adversario, el Satanás. Porque dijo el Mesías que por medio de él es el padre de mentira, por medio de él viene el engaño, la mentira, el robo, la destrucción. El Mesías dice que él vino para hurtar, matar y destruir. Entonces todas las personas que siguen todo este reino de tinieblas básicamente están sirviendo al adversario. Pero el Creador dice que el Hijo nos traslada de ese reino de tinieblas, de desorden y de pecado, al reino de su amado Hijo, que es luz, que es verdad, que es conocimiento del Creador. ¿Se dan cuenta entonces el mensaje de la buena nueva? Otra vez, el tiempo se ha cumplido, vuélvanse al Creador, dejen esa vida de tinieblas, de desobediencia, de una vida de religiones incluso, de cosas que no son, que el Creador no quiere, y cambien su forma de vivir a ser como el Creador quiere. Vamos a leer otro texto. Vean la primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí Pablo está hablando también de cosas que los creyentes saben, conocen, tienen conocimiento. Cuando alguien tiene conocimiento de la verdad, quiere decir que está en luz. Tiene conocimiento de la verdad, puede ver, puede conocer, puede mirar, no está en tinieblas. Eso es muy importante. Miren que el enemigo, el adversario, el mismo Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer con todo el mundo? Llenarlo de tinieblas, llenarlo de engaño. Quiere tapar la luz, ¿verdad? Con los engaños, con las tinieblas, con las religiones. Fíjense que la religión no es otra cosa que como un manto, una tela que te ponen encima y entonces se tapa la luz verdadera, se tapa la verdad, se tapa el conocimiento del Creador. Una religión no es otra cosa que esto, una tela que te ponen encima y alguien adentro te dice, mira, es así y así y así y así. Y no es cierto, porque cuando te quitas todo eso y te liberas de todo eso, entonces puedes ver la luz verdadera, puedes conocer al Creador. El mismo Creador, por medio de su palabra, es el que te va diciendo qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él le agrada. Y ya lo vimos, es el mensaje de Juan el Bautista y del mismo Mesías cuando comienzan. Enderezad los caminos torcidos. Miren, en primera de Juan, el apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 1, primeramente vamos a leer dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense, ese es el problema de la religión, es el problema de la hipocresía. El Mesías cuando vino denunció la religión de Israel, la religión judía. Todo lo que se hacía en el templo, el sacerdocio, los fariseos, los saduceos, todo eso ya eran formas humanas, ya se habían corrompido. Él vino a denunciar todo esto. Cuando él habla todo esto, él habla de que ya no hacían la voluntad del Creador y ya habían caído en tinieblas. En la primera carta de Juan también vemos esto. Vean otra vez. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cualquiera dice que le conoce, que anda en Él, anda en comunión con Él, tiene comunión con Él, pero anda en mentiras, anda en religión, en falsedad, en chismes, en todo esto que es desagradable al Creador, entonces no está en luz, está en tinieblas todavía. Primera de Juan 2.9, vamos a el capítulo 2, verso 9 de la primera carta de Juan todavía, vean lo que dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz, o sea, en la verdad, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. Miren que esto va
desde la persona más común hasta las grandes potencias, las grandes naciones. Y eso lo vemos, guerra todo el tiempo. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad, entre la gente, entre las familias, que hay pleito, hay chismes, hay mentiras, hay discordias, hay todo esto, hay engaño, ¿verdad? Incluso hay cosas peores, a veces vemos cosas horribles, ¿verdad?, entre la gente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Bueno, entendemos que vivimos en un país, por ejemplo, que es muy religioso, que la gran mayoría, ¿verdad?, de los mexicanos pertenecen a una religión y supuestamente la religión enseñan luz, enseñan verdad, enseñan conocimiento. Pero ustedes vean cómo está nuestro país. La verdad de las cosas es de que nuestro país está volteado de cabeza. Desde los niños hasta los mayores, cada quien hace lo que bien le parece. ¿Por qué vemos todas estas cosas en nuestra vida cotidiana, en nuestro mundo, en la gente que anda afuera? Todos injusticias, fraude, mentiras, robos, asesinato, derramamiento de sangre, delincuencia, cualquier cantidad en las mismas escuelas, competencia, ¿verdad? Trampa, desde todos esos fraudes pequeños, entre comillas, ¿verdad?, hasta los grandes fraudes, todo es maldad. No se supone que la religión está predicando un creador y que debería de enseñar la luz. ¿Por qué un país está así volteado? Y no es el único. Podemos hablar de muchas naciones y es lo mismo, pero es lo malo, que ha venido el adversario, el enemigo, el engañador y ha puesto una tela sobre las naciones, sobre los países, sobre las ciudades, sobre las personas. Y les ha dicho, mira, aquí te voy a enseñar, en esta religión te voy a enseñar lo que Dios quiere, dicen ellos. Pero lo que está haciendo más bien es ocultarte de la luz verdadera, del conocimiento de lo que el Padre le agrada, que viene en la Biblia, en su palabra, en las palabras del Mesías. Ocultarte todo esto y mantenerte en tinieblas, en oscuridad, creyendo que por el hecho de que estés ahí, ¿verdad?, guardado en esa tela, en esa cobertura, crees que vas a estar bien o crees que ya tienes reservada la vida eterna o algo en el futuro. Y la verdad es de que dice la Biblia que es el engañador. El engañador es aquel que justamente le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la gente así está. Cree que está en algo bueno, pero en realidad dice la Biblia que está en algo malo. Y a lo que es bueno le llaman malo. Así está nuestro mundo hoy día, por falta del conocimiento de la luz verdadera. Bueno, esto es para reflexionar, esto es para que analicemos y cada uno de nosotros podamos averiguar nuestro entorno. Fíjense que el mensaje otra vez de la buena nueva, por supuesto, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con templo, no tiene que ver con rituales, no tiene que ver con liturgia, con nada que tenga que ver con prácticas humanas. Cuando les estamos compartiendo estas clases y gracias a los colaboradores que están involucrados en esto para poder llegar a sus hogares y que puedan ver esto, es con la única intención de que podamos entender, ¿verdad?, que vivimos bajo muchos engaños, muchos engaños, y uno de esos son justamente las religiones, que tienen muchos siglos o milenios y se han apoderado, han querido tener control de la gente, han querido apoderarse de la gente. Sobre todo es eso, tener control y apoderarse, ¿verdad?, de la gente, de las masas, intereses también económicos y de todo tipo. Pero el Creador no es eso. El Todopoderoso, el Creador de los cielos, cuando envía a su Hijo, no lo envía para que nos metamos en templos o en doctrinas o en religiones o en todo eso. No, al contrario, Él nos viene a liberar. Ya veremos más adelante cómo Él enseña que lo que viene a hacer Él más bien es liberar al pueblo de Israel y liberarnos a todos nosotros justamente de todos esos telones que nos ocultan de la verdad. Así que sigamos más adelante y nos vemos para la próxima. Gracias.